Buenos días, mi nombre es Angélica Muneva, soy docente del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. En esta ocasión voy a dar una explicación sobre el aprendizaje número 2 de grado séptimo de matemáticas, donde vamos a tratar sobre los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. El ejemplo que voy a explicar dice, determinar la medida de todos los 8 ángulos si se conoce la medida de un solo ángulo. Entonces en este caso me dan las dos rectas paralelas y la recta secante. Y en este lado me dan que este ángulo que forma estas dos rectas mide 42 grados. Con esa medida de ese ángulo tengo que hallar los otros ángulos, que en total son 8. Entonces lo primero que voy a hacer es enumerar cada ángulo. Entonces este es el ángulo número 1, este es el ángulo número 2, este es el ángulo número 3, este es el ángulo número 4, este es el ángulo número 5, este es el ángulo número 6, este es el ángulo número 7 y este es el ángulo número 8. Entonces, para poder hallar el valor de todos los ángulos, tengo que aplicar todas las características o la clasificación de los ángulos que se forman con estas rectas. Entonces, como tengo el valor del ángulo número 2, que vale 42 grados, con ese valor puedo hallar el ángulo número 3. ¿Por qué característica o por qué elemento? Por el que se llama opuesto por el vértice. Entonces aquí hay un puntico que es un vértice. Y este ángulo 2, opuesto por el vértice, va a valer lo mismo que el ángulo 3. Porque los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, son congruentes. Entonces el ángulo 3 también va a valer 42 grados por ser opuestos por el vértice. ¿Listo? Ahora, también puedo, con este mismo número 3, puedo hallar otro ángulo igual, que es igual o congruente al 3 por la clasificación o el elemento alternos internos. Entonces, el ángulo 3 es alterno interno con el ángulo 6. ¿Por qué? Porque el ángulo 3 y 6 son alternos porque el 3 está en el lado izquierdo y el 6 está en el lado derecho y están internos dentro de las rectas paralelas. Como el 3 y el 6 son alternos, está uno en cada lado, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, por eso se llama alternos, y están dentro de las dos rectas, se llaman alternos internos. Y dos ángulos cuando son alternos internos son iguales, es decir, que el ángulo 3 y el ángulo 6 también miden 42 grados. Entonces, como ya tengo que el valor del ángulo 6 es 42 grados, otra vez puedo aplicar la característica o el elemento de opuestos por el vértice. Y el 6 es opuesto con el vértice con el número 7. Entonces quiere decir que como el 6 y el 7 son opuestos por el vértice, quiere decir que estos ángulos son incongruentes, es decir, que valen lo mismo. O sea que el 6 y el 7 vale 42 grados. ¿Listo? Ahí ya no puedo aplicar alternos ni internos porque ni correspondientes, porque no tengo el valor del otro ángulo que me complementa ese. Entonces yo puedo aplicar los ángulos conjugados o colaterales, que dice que dos ángulos que sean colaterales o conjugados suman 180, es decir, que el ángulo 1 más el ángulo 7, los dos sumados me dan 180. Entonces, ¿yo tengo el valor del ángulo 1? No, pero tengo el valor del ángulo 7. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 7? Entonces, el ángulo 7 vale 42 grados, ¿sí? Y el ángulo 7 sumado con el ángulo 1 me da 180. Tiene que darme 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 42 para que me dé 180? Entonces, a eso le falta 138. Entonces, el ángulo 1 vale 138. Y al sumar esos dos me da 180. O es lo mismo. Puedo hacerlo de esta forma, buscar lo que le falta al ángulo que tengo para que me dé 180, o puedo hacerlo de la siguiente forma. A 180, que es lo que me da la suma, le resto el valor del ángulo que tengo. En este caso el ángulo que tengo es 42. Entonces, si a 180 le resto 42, eso me da 138. Es otra forma de hacerlo. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces,
quiere decir que el ángulo número 1 vale 138. Entonces, este ángulo vale 138 grados. Entonces, como el número 1 vale 138 y el número 1 es opuesto por el vértice con el 4, entonces como el 1 y el 4 son opuestos por el vértice, quiere decir que el número 4 también vale 138. Y ahora, por alternos internos, vemos que el 4 y el 5 es alterno, porque el 4 está en el lado derecho y el 5 está en el lado izquierdo, y son internos porque están dentro. Entonces el 4 y el 5, por ser ángulos alternos internos, van a valer lo mismo o son congruentes. El 4 y el 5 tienen la misma medida, que son 138 grados. Y resulta que me falta solamente hallar el ángulo 8, pero el ángulo 8 es opuesto por el vértice con el 5. Entonces quiere decir que como son opuestos por el vértice, el 5 y el 8, entonces el 8 va a valer lo mismo que el 5, o sea 138 grados. Y ya aquí terminamos el ejercicio, porque ya tenemos el valor de todos los 8 ángulos. El ángulo 1 vale 138 grados, el ángulo 2 42 grados, el ángulo 3 42, el ángulo 4 138, el ángulo 5 138, el ángulo 6 42, el ángulo 7 42, el ángulo 8 138. Si yo sumo este 138 con este 42 me da 180, es decir, que el 1 y el 2 también al sumar dan 180, que el 3 y el 4 al sumarlos da 180, que el 5 y el 6 al sumarlos da 180, que el 7 y el 8 al sumarlos me dan 180 también. ¿Listo? Entonces esa es mi forma de realizar un ejercicio cuando me dan un ángulo. También podemos utilizarlo de ángulos correspondientes, que aquí no lo utilicé, pero también es otra forma de utilizarlos. Ustedes pueden utilizar cualquier clasificación, opuestos por el vértice, alternos internos, alternos externos, correspondientes, colaterales o conjugados. Cualquiera de esos les puede servir. Lo importante es que les quede bien la clasificación que utilizaron y que todos los ángulos les salga con el valor que es. ¿Listo? Y ese es el resultado. Muchas gracias.